Una vez que Jesús declara que uno de ellos le iba a entregar en la última cena, los discípulos quedaron consternados y comenzaron a decirle uno tras otro: ¿por ventura soy yo, Señor? Él respondiendo dijo: uno de los 12 que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Jesús no dice el nombre del traidor delante de todos, sino más bien, como mucho, dice una pista. Es alguien que está además cerca de mí, porque llega con su brazo a poner el pan en el plato donde estoy yo, cerca. No dice el nombre del traidor por 3 razones. La primera, por caridad hacia el propio traidor, porque no descubriéndolo, aparte de que le guarda la fama, todavía le da tiempo para que se pueda arrepentir y quede su pecado oculto. Esa es la delicadeza del corazón de Jesús, que sabiendo tantos pecados, todos los pecados que cometemos, los guarda en el secreto de su corazón. Segundo, por prudencia, porque sabe que si declara el nombre del traidor delante de todos los demás, menudo altercado se formaría. Tal vez hasta lo lincharían ahí mismo. Lo cual provocaría más pecados todavía. Jesús, para no perder el control de la situación, tendría que hacer más milagros morales. Y Jesús prefiere sustituir la abundancia de milagros por la virtud de la prudencia. Y tercera razón, porque así Jesús, no diciendo el nombre, provoca que todos los apóstoles miren hacia sí mismos y hagan un examen de conciencia. El Maestro, el Hijo de Dios, que nunca se equivoca, que sabe los pensamientos de los corazones y el futuro, está diciendo que uno de nosotros es un traidor. Y aunque yo no vea en mi conciencia que soy yo, pero tal vez pueda cambiar y después ser realmente el que está diciendo Jesús. Y todos se llenaron de temor. A ver si es que yo, que me creo tan seguro, resulta que voy a caer. Y empezaron a decirle, a preguntarle uno detrás de otro: ¿seré yo, Maestro?
temblando de miedo, porque es posible. Cualquiera de nosotros, por más que llevemos en la vida religiosa muchos años, somos capaces de hacer cualquier cosa. Y no pongo excepción, cualquier cosa. Si no nos sostuviera la gracia divina. Y lo sé por experiencia ajena. Personas que han estado en la vida religiosa muchos años, incluso muy virtuosos, por lo menos al comienzo de su entrega, muy virtuosos, por lo menos eso me parecían. Varios de mis compañeros sacerdotes que yo he conocido personalmente están secularizados. Y alguno, que para imitar a Jesús no voy a decir nombres, aunque no creo que éste escuche mi conferencia, pero hay uno concreto que perdió la fe. Un condiscípulo mío que entró apenas un año antes que yo en el seminario y que gracias a Dios no llegó a ordenarse sacerdote porque estuvo a punto estuvo de ordenarse diácono, le faltaba muy poco. Y tenía un cargo de autoridad en el seminario, en Tarancón. Pues cuando salió de Lumen Dei al poco tiempo, no sé cuánto pasó, no sé, es 1 año, 3 años, no lo sé, pero luego me enteré que había apostatado de tal manera que incluso se dedicó al esoterismo y a la brujería. Un hermano que estuvo unos 4 años en el seminario, más 1 de misión. Unos 5 años estuvo. Claro, las caídas no son así de golpe, pero es que esto nos tiene que hacer temblar, un temblor sano. ¿Seré yo maestro? El que tienen aquí delante puede caer en lo mismo. Y un día que ustedes se enteren por ahí, ¿por qué el padre Dionisio ya no viene, que no lo encontramos, su teléfono es otro, ¿qué ha pasado? Y cuando les dicen la noticia, se caen todas al suelo. Es posible. ¿No dice San Pablo a los filipenses que era la comunidad más fervorosa de todas, la más fiel a San Pablo, de la única que admitió que le ayudaran económicamente? Porque sabía que no lo iban a tomar a mal, que no iban a decir que Pablo era un aprovechado. Los filipenses, pues a ellos les escribe: cuidado el que esté en pie, mire que no caiga. Y también les dice a ellos: obrad vuestra santificación, vuestra salvación, con temor y temblor. Eso que hoy día no se quiere escuchar. Por eso los protestantes tienen tanto éxito, por eso.
porque llegan a un católico ignorante que encima está de pecado en pecado mortal y le dicen: no te preocupes, Jesucristo ha muerto por ti si te haces de nuestra religión. Seguro que te salvas. Basta la fe. Un acto de arrepentimiento, te sacas un poquito el polvo del pecho y ya está, todo arreglado. Jesucristo lo hizo todo. Aunque lleves una vida doble, te salvas. Y claro, todos los católicos tibios, incluso que iban de sacrilegio en sacrilegio, corriendo hacia las sectas protestantes. Y luego ahí ya el demonio les deja leer la Biblia, les deja que canten aleluya y todo lo que quieran, y hasta les da fuerza para que no beban, para que no tomen alcohol, y así engañarlos, haciéndoles ver que ahora están más virtuosos que cuando eran católicos. No, si es que, papacito, yo cuando era catequista era un borracho, pero cuando me hice evangélico ya ni gota de alcohol. Aquí está la verdad. Te ha engañado el demonio, porque te quitó la borrachera, pero te metió una cosa 1000 veces peor, la herejía. Te quitó una debilidad del cuerpo para meterte el cáncer de cerebro. La corrupción de las ideas, la corrupción de la fe. Ojo, que el padre de los protestantes fue un agustino religioso del siglo XVI y la que montó. Por eso el vivir en la tibieza, pasando de todo, saltándome las leyes, haciendo lo que yo quiera, eso tendrá sus consecuencias tarde o temprano. Porque el demonio entra como el cáncer de colon. ¿Saben? El cáncer de colon lo vi yo en un hospital. Un anuncio que ponían: es el cáncer que va poco a poco y no duele al principio. Y entonces se va tapando cada vez más el intestino grueso, el colon. Pero no duele porque todavía pasa la cosa, ¿no? No duele, no duele. Pero cuando ya el cáncer hace y ya no puede pasar nada, es demasiado tarde. Así pasa con la tibieza. Y eso le pasó a Judas. Que Judas dejó todo, que tendría su negocio también, no era un muerto de hambre, que dejó todo para seguir a Jesús con mala intención. No. Tenía verdadera vocación. Incluso al principio, pues hasta caminaría bien detrás de Jesús. Pero poco a poco, como dice San Juan, el que cae en lo poco cae en lo mucho. Se fue pervirtiendo, empezó a robar, empezó a juzgar mal, como hizo a María de Betania, por lo del frasco. Hasta que el cáncer de colon hizo así y decidió entregar al maestro. ¿Cuántos de nosotros tendrán cáncer de colon? ¿Seré yo, maestro? No, yo seguro que no. Ah, pues, ¿tú qué dices, que seguro que no? Estás más peligro entonces.
con más peligro. Porque fíjense, que lo veremos después cuando lo leamos, que todos dijeron, ¿seré yo maestro? Menos uno, que lo dijo al final del todo, después de muchas indirectas de Jesucristo que le mandó. Adivinen quién fue, el último que lo dijo después de todos, Judas. No, eso que está diciendo el Padre es una tontería, ¿cómo yo voy a caer así? No, tantos años, no puede ser, imposible. Uy, qué síntomas. ¿No te suena eso a algo? Yo daré la vida por ti, aunque me mate. ¿Te suena de algo? Pedro también tenía cáncer de colon. No estaba tan metastasiado como el de Judas, pero tenía algo. Menos mal que Jesucristo le hizo una operación muy dolorosa con esa profecía que le hizo y se salvó el primer papa de la Iglesia. In extremis. También quiso salvar a Judas Jesucristo. Y ahora lo vamos a ver, cómo la caridad de Cristo va tan lejos hasta querer salvar a su peor enemigo entre los apóstoles para después tenerlo como el mejor trofeo de su misericordia en el cielo. Aunque me traiciones, porque está escrito, lo vas a hacer, pero ahora te voy a sembrar amor para que después te arrepientas como Pedro y te salves. Hagamos examen de conciencia. Precisamente los ejercicios anuales son principalmente para eso. Son como un riñón del año en que tiene que pasar toda la sangre y sacar todas las impurezas. ¿Estoy obedeciendo bien? ¿Tengo caridad con todas? Y repito, con los términos del Papa Francisco, con todas. ¿Estoy dispuesta a que me manden todo lo que se puede mandar según las constituciones? ¿O ya estoy poniendo condiciones, límites a mi entrega? Esos son síntomas. ¿Tengo saña al juzgar a los demás? Pues dirige 180 grados esa saña hacia tu propio corazón y no tengas misericordia de él. Y hazte una buena radiografía delante de Jesús crucificado, delante del sagrario. No pierdas el tiempo en estos ejercicios. Y sigo. Vean cómo esta redacción es una obra maestra del Espíritu Santo de cómo se devuelve bien por mal. ¿Cómo sería convivir con Jesús? ¡Qué maravilla! Uno de los 12 que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre va su camino, según está decretado y escrito acerca de él.
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera ese hombre si no hubiera nacido. ¿Qué quiere decir esta frase primero? El Hijo del Hombre, es decir, Jesús, va su camino, según que está decretado y escrito acerca de él. Es que el camino de salvación que tiene que recorrer Jesucristo pasa por la traición de Judas. Y aquí hay una enseñanza tremenda, llena de esperanza. Que te la voy a sintetizar en una frase. Aquí está. Señor, ¿cuánto hay de mal en el mundo y cuántas víctimas buenas? Escucha esto. Y vas a entender un poquito por qué Dios tolera el mal. Mayor peso de bien hace el humilde, bajando, sufriendo, que el peso del mal del soberbio que le aplasta. Si ponemos en una balanza el bien del que sufre, o sea, todo el caudal de gracias que merecen sus méritos para la salvación de las almas y su propia santificación y la gloria de Dios, todo eso, y expiación de sus pecados, todo ese conjunto de bien espiritual que consigue el humilde sufriendo la injusticia, pesa en la balanza muchísimo más que en el otro plato de la balanza el daño que hace el malvado con su pecado, con su injusticia. Eso, si el que sufre la injusticia lo sufre a modo de Jesucristo, a modo de los santos, o por lo menos con paciencia cristiana. Allí hay grados, ¿no? Cuanto más es la virtud con que lo sufre, mayor es el bien de ese plato donde está el justo injustamente tratado. Y de ahí viene, por ejemplo, lo que dijo Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. Parecía que los paganos, los malvados, iban a acabar con la Iglesia matando a los mártires. Y sin embargo, todavía crece más la Iglesia, se convierten más almas. ¿Cómo es eso? Porque el peso del bien del que sufre la maldad es muchísimo mayor, como de 100 contra 1, al peso del pecado en orden a hacer daño. Claro que el pecado del malo hace daño, claro que sí, y engorda el poder de los demonios. Pero mucho más engorda el poder de Dios y de la Iglesia en el mundo el que sufre la injusticia con paciencia cristiana. Como de 100 a 1. La Iglesia ha conquistado las almas así. De poco le han valido las espadas.
Las 4 o 5 cruzadas que hubo en la Edad Media, todas un fracaso. Apenas la primera consiguió un reinado de un siglo en las tierras de Tierra Santa, en Jerusalén. Bueno, esa tal vez, las demás todas un fracaso. La espada. Pues eso es el paradigma, el patrón que presenta Jesucristo. El pecado deicida de los fariseos de aquel tiempo, encabezados por Judas el traidor, pecado terrible, pecado que hizo muchísimo daño, que engordó al demonio, vale. Pero resulta que el que lo sufrió, la víctima, con su paciencia, con su entrega voluntaria, consiguió la redención del mundo, que es infinitamente más en peso que el peso de maldad de los fariseos y de Judas. Por eso, si alguien te pisotea, aunque sea injustamente, aprovecha la ocasión, llévalo a lo Jesucristo en la pasión. Y ya Dios actuará, déjale a Él, como dice San Pablo, la venganza. Y no desees la venganza, sino más bien di, ese que me pisotea, ese que me hace daño, lo encomiendo a la providencia misericordiosa de nuestro Señor. Que Dios haga con él lo que quiera, que seguro que como Dios le ama, decidirá mejor que yo lo que tiene que hacer con él. Pero Señor, ¿por qué no haces que esta persona que me está haciendo tanto daño se cubra de confusión, pierda la vocación, se vaya del monasterio, se hunda, que todo el mundo se dé cuenta que es malo? No, es que tu providencia no es amorosa. Menos mal que no eres Dios, porque si no estamos arreglados. Este retorcido, el otro con cáncer. Menos mal que no eres Dios. Menos mal que no soy Dios. Encomiendo a esa persona que me hiere a la providencia misericordiosa de Dios. Que tiene que darle un bofetón, que se lo dé, pero que lo decida Él. Seguiremos.